Hola, hoy os vamos a contar otro cuento y este cuento se llama El circo de Rodolfita. ¿Me decís luego si os gusta? Quedamos en eso, ¿eh? No te comas toda la piruleta. Es que nos han regalado esta piruleta. Se la quiere comer. Mi nombre es Rodolfita y soy una payasa que vive en un circo. Uno de los circos más importantes de Europa, el Roncalis Circus. Desde siempre mi familia se ha dedicado al mundo del circo y desde que yo era pequeña hacía muchas tonterías. Me encantaba hacer el tonto para sacar una sonrisa a los que me rodeaban. Así que a medida que fui creciendo, cada vez tenía más claro que yo quería ser de mayor payasa. Nuestro circo era muy famoso en toda Europa. Teníamos, además de trapecistas, payasos, osos malabaristas, leones que se metían por aros con fuego, monos que montaban en bicicleta, una jirafa que hacía pompas de jabón enormes, un elefante que jugaba con un balón, una serpiente que bailaba al compás de una flauta. Además de todo eso, nosotros teníamos un oso blanco, uno de los pocos que existían, y nuestro maravilloso oso blanco llamado Hash tenía un número muy curioso, sabía hacer volteretas y saltos mortales sobre una colchoneta. Yo desde pequeña averigüé que tenía un don, que jamás conté a nadie porque no quería que se burlasen de mí o que pensaran que estaba mintiendo. Cuando tenía unos 3 años descubrí que podía comunicarme con los animales. Sí, parece mentira, pero no lo es. Todo ocurrió un día. Tras una de las funciones, acababan de actuar nuestros monos Trixie, Pixie, Lixie y Rosita. Cuando me acerqué a ellos para darles algo de comer y de beber, por si estaban hambrientos o sedientos tras la actuación, Trixie me miró fijamente y por unos instantes sentí como me decía que le dolía mucho su tripa. Y, claro, ¿qué podía hacer yo? Trixie me miraba sin perder mis ojos de vista. Y me decía que se había hecho daño con el manillar de una de las bicicletas que había usado durante la actuación y que le dolía mucho. Yo, como no sabía cómo podía ayudarles, llamé a mi papá y al veterinario que venía con nosotros siempre y le dije que me daba la sensación de que Trixie iba un poquito encorvado y que se tocaba su tripa mucho, que no había querido comer y que tampoco había querido beber. Nuestro veterinario la auscultó y efectivamente nos dijo que parecía que tenía una pequeña lesión en una de sus costillas y por supuesto enseguida se puso manos a la obra para tratar a Trixie y para que se recuperase lo antes posible. Como así ocurrió. Pero a partir de ese momento yo sabía lo que los animales me querían contar, porque al mirarlos existía como una especie de conexión que hacía que nos entendiésemos perfectamente. Incluso al veterinario, que se llamaba Harold, me decía que me pensase si de mayor quería ser veterinaria, porque siempre acertaba cuando le contaba que le pasaba algo a alguno de nuestros animales. Y yo siempre le gritaba a Harold que no, que yo quería ser payasa. Además de gustarme mucho hacer el tonto y pasar todo el rato que podía con mis animales, también me gustaba mucho, pero que mucho leer. Por eso cuando cumplí los 8 años, una de las trapecistas del circo me regaló un libro sobre los animales. En ese libro decía que los animales tenían que vivir en libertad y que los leones, los monos, los elefantes, la jirafa, las serpientes, etc., vivían en los bosques donde se buscaban los alimentos ellos solos y donde iban creciendo con sus familias y cada familia con su especie. Aquello me hizo pensar que lo mismo mis animales del circo me podían contar más cosas sobre los bosques, sobre las selvas, ¿no? Así que una noche, antes de cenar, me fui al lugar del circo donde teníamos a todos los animales, cada uno en su jaula, y le leí en voz alta el libro. Pero claro, yo veía que ellos ponían cara de extrañados a medida que les iba leyendo todo lo que allí ponía. Cuando acabé de leer, les dije que por favor me contasen cómo eran esas selvas, cómo eran esos bosques, y ninguno de ellos me pudo responder. Todos ellos habían nacido en el circo o habían venido de otros circos porque nos los habían vendido. Entonces Marisa, que era una serpiente que nos daba mucha risa porque era capaz de bailar al compás de una flauta, nos dijo que a ella, su abuela, le había contado que vivía en un sitio así y que algún día alguien la capturó
y después la vendieron a un circo donde tuvo que aprender a bailar al compás de una flauta tocada por un faquir. «Shh», decía Marisa. ¿Os imagináis que mi abuela lo que contaba fuese cierto? «Shh». ¿De verdad existirá un lugar donde los animales viven en completa libertad? «Shh». ¿Y si es eso cierto? ¿Por qué nosotros no conocemos ese lugar? En vista de que todos comenzaron a preguntar lo mismo, fui a por mi tablet y busqué información de lo que ese libro decía. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando vimos unos vídeos de animales viviendo efectivamente en libertad, en selvas, en bosques, en el Polo Norte, en muchos lugares, y siempre estaban libres? Tras descubrir esto, los animales de mi circo comenzaron a ponerse muy tristes, pero muy, muy tristes. Tanto que algunos dejaron de comer y otros no encontraban fuerzas para actuar. Incluso hubo algunos días que no pudimos hacer la función con ellos, porque cada vez estaban más y más tristes. Yo sabía qué es lo que les pasaba, pero ¿y cómo les podía ayudar? Llegó un momento donde Marisa, la serpiente, no tenía ganas de bailar al compás de la flauta. Nuestros leones, Ron y Rumi, no tenían casi fuerzas para soltar por los aros envueltos en llamas. Los monos ya no se divertían en las bicicletas. Nuestro oso Hash ya no daba ni una voltereta de lo flojito que estaba. Nuestra jirafa Margot no hacía pompas de jabón porque decía que le faltaba el aire. Y nuestro elefante Ronaldo no marcaba ningún gol porque tiraba el balón demasiado despacito. No tenía casi fuerzas, decía. En el circo todos estaban muy preocupados por los animales, no entendían qué es lo que les pasaba. El veterinario Harold les hizo pruebas de todo tipo por si tenían algún virus y solo nos decía que parecía que los animales estaban enfermando de tristeza. Una noche, cuando los mayores del circo estaban celebrando una asamblea, decidí que la única forma que tenía de ayudar a mis amigos los animales era confesando mi secreto, a pesar de que alguien pensase que me lo estaba inventando o que se riesen de mí. Así que me dirigí a la carpa principal del circo, donde todos estaban reunidos, y les dije con voz muy bajita que yo sabía qué es lo que le pasaba a los animales. Al principio no me prestaron ninguna atención, y al final, para conseguir que me escucharan, tuve que gritar en voz muy, muy, muy alta, tan alta como pude. Y les dije que sabía qué es lo que le pasaba a los animales. Con mucha vergüenza comencé a contarles todo lo que había pasado desde que me regalara la trapecista el libro. Y por supuesto, pues tuve que desvelar mi secreto más grande, que era que yo era capaz de comunicarme con los animales. Miré alrededor y las caras de los que me escuchaban, pues eran muy variopintas. La mayoría se sonreía, otros directamente se estaban riendo, otros ponían cara de sorpresa, otros negaban con la cabeza como pensando que me lo estaba inventando todo y que era casi imposible. En ese momento yo busqué la mirada de mis papás y observé cómo ellos me miraban con lágrimas en los ojos. Pensé por un momento que les daba mucha tristeza que yo pudiese hacer eso, o que estaban tristes porque pensaban que estaba mintiendo. Pero no. Mis padres se acercaron a mí y comenzaron a besarme y a abrazarme y a decirme que estaban muy emocionados, pero sobre todo porque estaban muy contentos. Entonces allí, en ese mismo instante, me enteré que mi abuelita Linsep también tenía ese don, pero que cuando ella se fue al cielo, se lo llevó con ella y ninguno de sus descendientes había heredado aquel bonito regalo, el poder comunicarse con los animales, hasta ese momento. Así que por esa parte pues yo me sentí súper tranquila, porque ahora por lo menos sabía que mis papás me creían y que podía contar con ellos. Les fui contando con mucho detalle todo lo que había pasado, y efectivamente Harold, el veterinario, se dio cuenta de que yo tenía razón y que nuestros animales estaban enfermando de tristeza porque de alguna manera se habían dado cuenta de que vivían en un sitio que no era el suyo, que los animales vivían en libertad y ellos no. Ellos no conocían lo que era la libertad.
A partir de ese momento lo que sucedió fue muy raro. Mi tío dijo que yo lo único que decía eran tonterías. Y que eso no era cierto, que me lo estaba inventando todo, porque quería llamar la atención. Sin embargo, entre todos los que vivíamos en el circo decidimos que durante muchos años aquellos animales nos habían ayudado a hacer de nuestro circo el gran circo que era, y que ahora nos tocaba a nosotros ayudarle a ellos, porque si no, iban a morirse de pena y de tristeza. Nos pusimos en contacto con una asociación de animales llamada Animals for Life. Esta asociación ayudaba a rehabilitar a los animales que habían vivido en cautividad durante mucho tiempo, y si conseguían rehabilitarlos, pues los soltaban en su hábitat natural. En caso de que no se pudiesen rehabilitar, bueno, pues los animales se mandaban a un santuario animal donde vivían en libertad, aunque seguían estando al cuidado y controlado por personas que trabajaban ahí. Cuando entre todos decidimos que esto era lo mejor para ellos, nos pusimos manos a la obra para organizar cómo llevar los animales a su destino y cómo debemos hacer los traslados. Mientras tanto, uno de los trabajadores de esa asociación viajó para ver el estado de nuestros animales, y allí, cuando vio que nosotros estábamos tan preocupados por cómo seguir con el circo adelante, nos comentó que él conocía una empresa que hacía animales virtuales. Les llamaban hologramas. Esta empresa era una de las que colaboraba con esa asociación protectora de animales, y de alguna manera nos dijo que como les habíamos dado los animales para que ellos los rehabilitaran y los cuidaran, pues que se iban a poner en contacto con Michael, que era el jefe de esa empresa, y a ver si nos podían ayudar. No sabíamos entonces que Michael sería la salvación de nuestro Rockalis Circus. Una noche, mientras estaba acostada, escuché un sonido que me alarmó, me asustó. Me pareció escuchar el motor de un camión, pero lo más extraño es que empecé a escuchar o a sentir que escuchaba: «Rodolfita, Rodolfita, ayuda, ayuda». Me asomé por la ventana y vi algo horrible. Mi tío Gerald había cogido uno de los camiones y había enganchado el remolque donde estaba el gran oso blanco Hash. Seguramente con la intención de venderlo, puesto que era un animal que estaba en peligro de extinción y seguramente valiese muchísimo dinero. En ese mismo momento yo empecé a gritar para alertar a todos los que estaban durmiendo, mientras yo corría al lugar donde estaban nuestros animales. Y solo podía gritar que se estaban llevando a Hash, que se llevan a Hash, que se lo llevan, que se lo llevan. Abrí todas y cada una de las jaulas. No me dejé ni una, y es que ni lo pensé. Y sorprendentemente, mis animales salieron todos corriendo en busca de Hash. Los monos iban súper rápido saltando mientras el elefante y la jirafa corrían como podían. Marjol, la jirafa, parecía que se iba a caer. Sí, parecía que se iba a caer de un momento a otro, porque corría con esas patas tan largas que parecía que iba a perder el equilibrio. Marisa, la serpiente, comenzó a rectar rápidamente y todos se dirigieron tras el camión que conducía mi tío Gerard. Mientras tanto, yo me subí a lo alto del elefante para poder abrir la jaula de Hash y conseguir así abrir la puerta si alcanzábamos el camión. Fuimos todos corriendo, todos. Y mientras eché la vista atrás, vi que todos los que vivían en el circo, todos empezaron a coger los coches y las camionetas y fueron corriendo también tras el camión que conducía a mi tío, llevándose a nuestro gran oso Hash. Parecía una carrera de locos. Incluso ahora, cuando lo recuerdo, me dan muchas ganas de reír, porque todo era tremendamente disparatado. Los monos fueron los primeros que alcanzaron el camión de mi tío y se pusieron a la altura de la luna delantera donde están los limpiaparabrisas, y mi tío los puso en funcionamiento para que los monos se soltaran. Y estos no se soltaron en ningún momento. Ya como estaban los monos ahí así delante de la luna del coche, mi tío no podía correr tanto. Así que llegaron los leones, que de un salto se subieron al techo del camión, rugiendo con todas sus fuerzas e intentando romper los cristales de las ventanas para meter sus enormes garras por ellas para que mi tío parase. Y ahí ya mi tío sí que tuvo que bajar la velocidad, porque ya tenía mucho miedo. Suficiente para que yo pudiese llegar hasta el remolque donde estaba la jaula de Hash subida en el elefante. Sobre el elefante Ronaldo.
y conseguí abrir la puerta donde estaba Hash. Hash se escapó y salió corriendo en dirección al circo. Y esto hizo que mi tío Gerard ya cada vez fuese más despacio. Ahí uno de los leones rompió la ventana y Marisa, nuestra serpiente, se introdujo en el camión colocándose frente a la cara de mi tío, sacándole esa lengua larga y fina, mirándole a los ojos de modo amenazante, diciendo shhh, como si le fuese a picar. Mi tío ya no tuvo más remedio que parar el camión, pero no se atrevía ni a moverse, hasta que llegaron mi padre y todos los que habían salido de sus camas para ayudar. Cuando esto pasó, yo ya dejé a los mayores que se preocuparan y le dije a los animales que debíamos regresar al circo para que ya se encargasen los mayores de mi tío. Y nos fuimos tranquilamente caminando, todos porque estábamos muy cansados después de lo que había pasado. Ya casi estábamos llegando al circo cuando escuchamos las sirenas de la policía, que me imagino que vendrían a por mi tía para llevárselo porque había hecho algo malo. Fui guardando cada uno de los animales en sus jaulas, pero no sin antes darles algo de beber y darles alguna chuchería de premio y por supuesto agradecerles lo que habían hecho. A medida que fueron pasando los días, nuestros animales iban mejorando, puesto que ya sabían que se los iban a llevar a esas selvas y a esos bosques. Y también nos enteramos de que la policía había acogido a una banda de delincuentes que se dedicaban a vender animales y también a unos cazadores furtivos que iban por esas selvas para cogerlos, capturarlos y venderlos. Así es que por ese lado estábamos súper contentos porque todo había salido a pedir de boca. El mismo día que mis animales iban a marchar, Michael, el señor de la empresa virtual, nos enseñó en qué animales virtuales estaba trabajando para nosotros. Era increíble. En mitad de la carpa principal apareció un enorme tiranosaurio que se paseaba tranquilamente mientras nosotros lo mirábamos así, atónitos. Sí, señor, nuestro circo sería a partir de ese momento un circo sin animales vivos, pero con animales virtuales que molaban mogollón. Aunque la despedida fue algo triste de mis animales, por una parte yo estaba muy feliz por mis amigos. Aunque los de la asociación me prometieron que podría ir a visitarles mientras durase su rehabilitación. Y así pasaron unos 9 meses y me dejaron ir a ver a mis amigos. Y ellos estaban súper felices, se les veía contentos y alegres. Algunos de ellos en menos de un año ya podrían vivir en completa libertad. Y otros vivirían en ese santuario maravilloso donde había gente que los iba a cuidar y a proteger muchísimo. Incluso me presentaron a algunos amigos nuevos que habían hecho como un rinoceronte al que le encantaba estar todo el día metido en el barro, o a una pantera que te hipnotizaba solamente con la mirada. Cuando estuve allí a visitar a mis amigos, todos ellos me dieron las gracias por haberles ayudado. Pero lo que ellos no sabían es que ellos me habían ayudado a mí a descubrir primero mi don, a amar a los animales y sobre todo me habían enseñado lo que significaba la verdadera amistad. Y nosotros en el Rockalis Circus pues nos quedamos siendo uno de los mejores circos de Europa, pero esta vez con animales virtuales. Y teníamos de todo, y tenemos de todo. Así es que si algún día nos ves por allí, acuérdate de venir a vernos. Y si preguntas por Rodolfita, pues iré a saludarte. ¡Chao! ¿Dices adiós? Adiós.